Ante todo, buenos días a todos y a todas. Gracias por sumarse. Y bueno, quería darles la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas que denominamos Negocio, Ciencia y Sociedad, organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Para los que no me conocen, soy Mariana Paludi, profesora investigadora, profesora de la escuela, investigadora asociada del CEAS, en temas de organizaciones, equidad de género y muy recientemente estudios sociales de la ciencia. Como esta es la primera vez, digamos, que vamos a tener este espacio, me parece muy importante que el director de la escuela, Francisco Castañeda, digamos, dé una pequeña introducción para alumnos, Sí, colegas, otros investigadores y nos cuente tal vez un poquito por qué está este espacio entre nosotros. Francisco. sí. Bueno, buenos días a todos. La verdad que primero que nada quiero felicitar a Mariana Paludi por tener la voluntad de sacar esto adelante. Nada es fácil, ¿verdad? Todo tiene cierta complejidad y eso habla muy bien de ella. Yo la conozco hace poco y tiene mucha energía para sacar adelante su línea de investigación. Así que, antes que nada, felicito a Mariana. Eso no estaba en lo que tenía que hablar Mariana, pero No, yo no, tengo que reconocer que eso es importante, ¿ya? gracias. Bueno, el ciclo de charlas Negocio, Ciencia y Sociedad, ¿verdad? Lo que busca es, obviamente, posicionar a la Escuela de Negocio como un espacio para discutir y desarrollar investigación en gestión, economía y negocio desde la mirada interdisciplinaria, ¿verdad? Todo lo que es organización, sociedad, ¿verdad? Organización en un sentido amplio, no solamente empresas, ¿verdad? Afianzar el vínculo entre estudiantes de pregrado y posgrado, que es uno de los desafíos, digamos, que yo tengo como director ahora, digamos, que es explícito, ¿verdad? Y esto me ayuda mucho en ese sentido, ¿ya? Y bueno, con la red de contacto que tiene Mariana, más vinculación con el CEA, ¿verdad? Todos los vínculos de investigación a nivel nacional e internacional. Hay una mirada de investigación disciplinaria que ya la estamos haciendo, que ya hay resultados positivos, pero tenemos que avanzar en investigación de mayor nivel, de mejor calidad, y este ciclo de charlas cumple su objetivo, ¿verdad? Yo vi la lista de los invitados, ¿verdad? De expositores, todo, no solamente aparte de que tengan un doctorado, sino que de experiencia concreta en el área y una línea de investigación bien definida. Así que, bueno, yo les doy las gracias por organizar esto y comunicaciones. Lo informó hoy día en el Diario Mayor y bueno, vamos a seguir informando todo y haciendo lo máximo posible para que este ciclo de charlas se consolide. Muy breve, hablé con Mariana, estas charlas grabadas van a quedar en un repositorio de la escuela, así como todas las charlas que estamos organizando, de modo que la gente que no pudo conectarse ahora pueda acceder y sirva de alguna forma incluso como material docente o material académico online. ¿Ya? Muchas gracias dejo a Mariana que siga con la charla, el ciclo de charla que está comenzando ahora. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como decía Camilo, efectivamente estamos aquí para empezar nuestro ciclo con una investigación en la cual estoy también involucrada, pero hoy, gracias a la tecnología, María Eugenia Funes desde Argentina la doctora Funes nos va a presentar el proyecto, una propuesta que hicimos a distintos organismos internacionales y que hemos ganado por suerte. Disculpen el ruido, tengo un vecino, esa soy yo, un vecino taladrando. Ahora me voy a silenciar en breve. El conversatorio del día de hoy es Assessing Gender Inequality in Businesses, Lessons from Latin America and the Caribbean, y la idea es poder escuchar a María Eugenia sobre cómo el objetivo 5 del desarrollo está vinculado con las empresas, que es un poco este espacio al que estamos abriendo para ver qué tipo de investigación se puede hacer en empresas y qué aprendizajes podemos obtener de nuestra región América Latina y el Caribe en relación con otros avances. Así que le paso la palabra a María Eugenia. Voy a compartir. Gracias, Mariana. Eh,
¿Me podés modificar? Ahí está, así puedo compartir la pantalla. Bien, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio, por la invitación, a Mariana, Francisco. Siempre es una buena ocasión compartir las experiencias de investigación, sobre todo en el ámbito universitario y en el ámbito donde se están formando personas que están haciendo investigaciones, como para ver cómo se lleva a la práctica todo eso que estudiamos cuando cursamos metodologías, talleres de tesis, etcétera, y ver que la investigación es efectivamente un camino que se puede continuar luego de formarnos. Así que bueno, gracias por el espacio, por la oportunidad y por la invitación. Lo que voy a presentarles, como comentó Mariana, es un proyecto que estamos llevando adelante con un equipo interdisciplinario de profesores y de investigadores y de una maestranda, digamos que vivimos en distintos países, trabajamos en distintas universidades y estamos formados en distintas disciplinas. El título del proyecto es Assessing Gender Inequality in Businesses, Lessons from Latin America and the Caribbean. Como mencionaba Mariana en la presentación, tiene como objetivo general identificar cuáles son las acciones que las empresas, específicamente de la región de América Latina y del Caribe, están llevando adelante para enfrentar y resolver distintas problemáticas ligadas a la inequidad de género dentro de los lugares de trabajo. Perdón. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? En primer lugar, queremos identificar cuál es la proporción de empresas que en América Latina y en el Caribe están llevando adelante acciones que mejoren la equidad de género dentro de sus equipos de trabajo, y comparar esa proporción y esas acciones con las que se llevan adelante en Estados Unidos y Canadá. Cuando diseñamos este proyecto pensamos abordar entonces el continente americano y comparar, digamos, estas dos subregiones, América Latina y el Caribe, entendidas como las regiones del continente americano que forman parte de lo que se suele denominar Estados Unidos y Canadá, como exponentes también dentro del continente de lo que suele denominarse como el norte global. Entonces, en primer lugar, queremos establecer una comparación entre esas dos subregiones para ver si existen o no características regionales de América Latina y del Caribe. Ahora bien, luego nos interesa también conocer especificidades que tienen que ver con los contextos nacionales. Si bien sabemos que América Latina presenta ciertas características transversales, como por ejemplo los mayores índices de desigualdad del mundo, es la región, sabemos, más desigual del mundo, dentro de América Latina tenemos países con condiciones muy heterogéneas. Tenemos países como Chile, países como Colombia, países como Honduras, países como Jamaica. Entonces, si bien es interesante pensar a la región y a sus especificidades, también nos interesa entonces indagar en el contexto nacional como limitante o habilitador de estas prácticas de las empresas tendientes a mejorar la equidad de género. Entonces, lo que queremos hacer es identificar cuáles son esas características económicas, políticas y culturales que facilitan o que dificultan este aporte de las empresas o estas acciones de las empresas tendientes a mejorar las condiciones de género. Y por último, otro de nuestros objetivos tiene que ver con mirar cuáles son las características de las empresas que influyen en su orientación hacia problemáticas de género. Mirar si el tamaño de la empresa, la industria dentro de la cual se desarrolla, tiene o no un
presentan o no estas distintas empresas diferencias respecto de sus acciones tendientes a resolver problemas de género a su interior, o si, digamos, las características de las empresas no son un factor que incide en el desarrollo de ese tipo de acciones. Entonces, ¿cómo vamos a responder a estos objetivos? Bueno, el proyecto tiene un encuadre metodológico cuantitativo. Este proyecto lo diseñamos en respuesta a una convocatoria de una serie de organismos que a continuación voy a describir, que proponía analizar una base de datos que emerge del SDG Action Manager. El SDG Action Manager es un cuestionario que se encuentra disponible en Internet, que puede utilizar cualquier empresa del mundo, es un cuestionario gratuito, y que permite a las empresas identificar cuáles son las acciones que están llevando adelante en relación con cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este cuestionario, es novedoso desde el punto de vista de haber incorporado a los instrumentos de medición de típicamente la responsabilidad social empresarial, este link, digamos, con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces permite a empresarios con una preocupación por el desarrollo sostenible identificar dentro de sus modelos de negocios y sus acciones cómo se está contribuyendo al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible en relación con otros actores de la sociedad civil. Este cuestionario fue lanzado en enero de este año, fue diseñado por la organización B-Lab, que también a continuación voy a describir, y el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Como les decía, es una herramienta gratuita de gestión de impacto que está disponible para empresas de cualquier parte del mundo y que pueden responder a empresas de todo tipo, y que permite tanto identificar cuáles son las acciones que las empresas por su propio desarrollo ya están llevando adelante y que contribuyen con los objetivos de desarrollo sostenible, y además identificar posibles acciones, plantearse objetivos e ir monitoreando estas mejoras. Entonces, la convocatoria a la cual respondimos proponía desarrollar proyectos de investigación que analizaran los datos que recoge entonces este cuestionario. Entonces, nuestra metodología se va a basar en primer lugar en analizar las distintas respuestas que las empresas dan a este cuestionario, concentrándonos sobre todo en las preguntas y en las respuestas en realidad que se dan sobre el objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es el objetivo de equidad de género. Y luego, para, como les decía, comparar países, vamos a utilizar distintos indicadores económicos, políticos y culturales para poder evaluar esta incidencia que tienen o no los contextos nacionales en el desarrollo de este tipo de acciones para mejorar las condiciones de equidad de género. Entonces, para eso vamos a utilizar modelos de regresión y, como les decía, vamos a trabajar tanto comparando países, haciendo una caracterización de toda la región de Latinoamérica y del Caribe, y también vamos a analizar la incidencia de los tipos de empresa en el desarrollo o no de este tipo de estrategias de equidad de género. También los tipos de las características de las empresas emergen de este cuestionario, en el que se hacen pocas preguntas sobre la identidad y las características per se de la empresa, pero sí hay una serie de variables que nos permiten caracterizar el tamaño, la industria, y si es un tipo de empresa que tiene algún tipo de
de modelo de triple impacto o si es una empresa más tradicional, es decir, si son empresas que incorporan objetivos sociales y ambientales a sus modelos de negocios o si son empresas que tienen simplemente y tradicionalmente objetivos económicos. Bien, entonces, como les decía, nosotros respondimos una convocatoria que fue lanzada por estos 3 organismos que son entonces tanto quienes nos van a proveer de la base de datos del SDG Action Manager como quienes nos están financiando el proyecto. Estos 3 organismos son entonces el International Development Research Center de Canadá, la organización B-Lab y la organización Academia B. B-Lab, como les decía, participó del diseño de este cuestionario y es una entidad sin fines de lucro que forma parte de un movimiento más amplio de empresas de triple impacto, es decir, empresas que tienen no solamente en sus modelos de negocios objetivos económicos, sino también objetivos ambientales y sociales. Este tipo de empresas entonces se caracterizan, tienen digamos esta rama que se llama B-Lab, que gestiona una certificación que se llama certificación B, que certifica justamente que las empresas tengan dentro de sus modelos de negocios estos objetivos sociales y ambientales. Al mismo tiempo, B-Lab también promociona el desarrollo de legislación que permita encuadrar estos nuevos modelos de negocios, y Academia B, B-Lab funciona en Estados Unidos y Canadá, y Academia B forma parte de este movimiento de las empresas B alrededor del mundo, que tiene una impronta muy fuerte en Estados Unidos y Canadá. Academia B forma parte de la rama latinoamericana, digamos, de todo este movimiento, que se llama Sistema B, y que tiene también su rama académica, su rama académica que promueve la producción de conocimiento sobre estos nuevos modelos de negocios. Entonces, financia proyectos de investigación y al mismo tiempo articula con diferentes universidades del mundo para tratar de incorporar a las currículas de distintos programas de formación conocimiento y datos sólidos e investigaciones sólidas sobre estos modelos de negocios. Bien, entonces, como les decía al principio, una de las características que tiene este proyecto de investigación y el equipo que armamos cuando armamos este proyecto de investigación y que nos está resultando muy fructífero para el aprendizaje y es todo un desafío, es el hecho de que somos un equipo interdisciplinario. Yo estoy coordinando el proyecto, yo soy socióloga, estoy formada en sociología y en antropología en Argentina y Francia, trabajo en Argentina, tengo una beca postdoctoral en este momento de CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, doy clases de sociología, doy clases de antropología, luego otra de nuestras miembros del equipo es Mariana Paludi, que está formada en Management y que es investigadora y profesora en la Universidad Mayor de distintos seminarios ligados con la responsabilidad social empresarial, con la investigación sobre el mundo de los negocios. Luego también este equipo está formado por Rodrigo Pérez, que tiene una formación en desarrollo agrícola y ambiental, economía del desarrollo agrícola y medioambiental, lo estoy traduciendo mientras que lo leo. También es profesor en la Universidad Mayor, pero digamos tiene una formación más sólida en economía y es quien va a liderar la parte más metodológica del trabajo, mientras que Mariana nos trae un aporte que tiene que ver con esta mirada sobre el género dentro de los negocios, como parte de sus investigaciones.
Luego también tenemos una colega en Canadá, Isabela Crisa, que también está formada en management y es profesora de la Fairleigh Dickinson University. Y por último, el equipo también está formado por una estudiante de maestría que estudia estudios organizacionales en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entonces, como pueden ver, es un equipo donde confluyen el management, la sociología, la economía y también personas con una importante expertise en métodos cuantitativos, con mucha experiencia en investigación sobre cuestiones de género en empresas. Entonces, bueno, la idea es poder entre todos sumar los conocimientos específicos que tenemos y poder de esa manera entonces desarrollar una investigación interdisciplinaria que la verdad es que siempre es un desafío porque muchas veces solemos trabajar con personas de nuestra propia disciplina. Entonces, bueno, me parecía importante también traer esta característica del equipo. Bueno, yo cierro mi presentación entonces con la presentación del equipo y queda abierto para preguntas o comentarios, lo que quieran traer. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Me puedes hacer nuevamente anfitriona? Gracias por tu presentación, fue súper clara y tenemos ahora abierta la posibilidad de hacerle preguntas a María Eugenia. Mientras te tomas un vasito de agua. Jorge. Disculpen el atraso, estaba en reunión. Pensé que iba a terminar a las 11, terminó a las 11:30. No hay problema. Sí, Jorge, ¿quieres hacer una pregunta? No, me integré nomás. Ah, ok. Ah, perdón. Estábamos diciendo a ver si alguien después de la presentación tenía alguna pregunta. Si no, voy a empezar yo preguntando. A ver. Tengo... quizás, bueno, puedo empezar yo para como romper el hielo. En realidad tengo muchas cuestiones, en todo caso, como parte del equipo que puedo ampliar por un lado, o que puedo también preguntar, o que pienso que pueden ser curiosidades para los que estén escuchando. Digamos, la primera pregunta tiene que ver con, tal vez, María Eugenia, que contemos un poco más sobre la base de datos y el aspecto tal vez empresarial, digamos, ¿qué podemos, vamos a hacerlo más como conversatorio, digo, ¿qué podemos contar sobre la base de datos que todavía no tenemos? En realidad esa es la realidad, pero para si un estudiante está escuchando, sobre todo, o un colega y dice, bueno, nos están presentando una propuesta de investigación ganada, pero digamos que van a hacer el procesamiento de los datos, ¿qué característica particular tenía este proyecto, digamos, en términos de la base de datos, el SDG Action Manager, que lo diferencia tal vez de otros proyectos? Si le podemos contar algo de eso. Bueno, sí, tiene una serie de desafíos el SDG Action Manager, además de que, digamos, de nuevo, como decía Mariana, no tenemos la base aún, pero sí ya suponemos que va a tener una serie de desafíos, así como una serie de beneficios. Como les decía, el SDG Action Manager es un cuestionario muy extenso, donde se le preguntan a las empresas
sobre acciones e intenciones también vinculadas con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Para que se den una idea, sobre cada objetivo de desarrollo sostenible, las empresas responden aproximadamente 20 preguntas, además de preguntas transversales sobre si la empresa tiene o no una agenda alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, va a ser una base muy grande, que además no está hecha, o sea, el cuestionario no se aplica sobre una muestra representativa, sino que es un cuestionario autoadministrado, es decir, las empresas acceden a la página web y pueden ir completando ese cuestionario, y como les decía, el objetivo con el cual las empresas responden a ese cuestionario no lo conocemos, pero pueden ser diversos objetivos. Las empresas pueden utilizar este cuestionario para autoevaluarse, automedirse, pueden responder a este cuestionario digamos, en distintos momentos para digamos, proponerse objetivos e ir viendo cómo los alcanzan y cómo van creciendo en su contribución a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas en muchos casos, si bien la cuestión de género es bastante transversal a cualquier tipo de empresa, hay otros objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales tal vez las empresas no están respondiendo porque no tienen ningún tipo o muy poca injerencia sobre ese objetivo específico, como la protección de los mares, por ejemplo. Pero bueno, sí asumimos que sobre la cuestión de género va a haber una tasa de respuesta bastante alta, porque es un tema que además está en agenda, está, digamos, en agenda tanto en el ámbito, digamos, de la sociedad civil, pero también está en agenda fuertemente en el ámbito corporativo. Pero bueno, como les decía, no vamos a trabajar entonces sobre una muestra representativa, sino que la muestra va a estar dada por las empresas que acceden a este instrumento y responden este cuestionario. Bueno, no sabemos qué tipo de calidad vamos a tener respecto de los datos, respecto de cuántas respuestas se dan, etc. Pero bueno, sí, el cuestionario va a ofrecernos la posibilidad de construir una serie de variables interesantes respecto de la cuestión de género. En primer lugar, el cuestionario comienza preguntándole a la empresa si, digamos, si ese objetivo de desarrollo específico, en este caso la cuestión de la equidad de género, forma parte de las preocupaciones de la empresa, si la empresa tiene algún tipo de política explícita para enfrentar la inequidad de género. Digamos, como que de alguna manera le pregunta, bueno, si lo pensó y si está haciendo algo al respecto. Eso en primer lugar. Y luego hace una serie de preguntas que nos van a permitir construir variables bien concretas sobre las acciones de las empresas ligadas a la inequidad de género. Entre muchas otras, este cuestionario nos permite ver si las empresas comercializan productos o servicios que contribuyan de alguna manera con la integración de mujeres y de mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables específicamente, pensando la integración en términos amplios, si sus productos o servicios contribuyen con cuestiones educativas vinculadas con la mujer, cuestiones de salud, con generación de empleo. Luego también el cuestionario pregunta si hay políticas de no discriminación explícitas dentro de la empresa, cómo se gestionan situaciones de discriminación o de violencia contra las mujeres. Luego hay toda una serie de mediciones respecto de cuántas mujeres hay en cargos gerenciales, en directorios, o si hay participación societaria de mujeres en relación con la cantidad de varones. También se pregunta si hay servicios de salud con perspectiva de género, si la empresa ofrece licencias parentales, la cantidad de mujeres que vuelven al trabajo luego de licencias por maternidad. Digamos, el cuestionario nos ofrece toda una serie de elementos a partir de los cuales concretamente ver, digamos, más allá de esto de si existe o no una preocupación por la inequidad de género, o si existe o no en los papeles una intención por enfrentar la equidad de género, una serie de preguntas concretas que nos permiten ver
efectivamente en datos empíricos, palpables y en acciones concretas están haciendo las empresas para enfrentar situaciones de inequidad de género y que pueden proponerse hacer, porque también de alguna manera la intención de este cuestionario es de alguna manera como dar ideas para, digamos, para los empresarios que están llevando, digamos, que desarrollan el cuestionario y que tal vez les preocupa algún objetivo de desarrollo sostenible y no saben qué hacer al respecto. Bueno, también tiene esta intención, al preguntar por determinadas prácticas, de proponer caminos posibles. Bueno, no, quería agradecer la presentación, muy interesante, en realidad, el proyecto, que ganas de ver los datos, o sea, en algún minuto, y hay muchas preguntas de investigación que son interesantes que de repente se pueden hacer con esos datos. No sé, el tema longitudinal, si van a tener como en un momento en el tiempo, varios años. Ahí creo que no escuché eso, pero esa era una duda que tenía. Y la verdad que no sabía muy bien cómo comentar, o sea, se me ocurren un montón de cosas que uno podría hacer con los datos de investigación. El mismo tema que estabas viendo tú sobre las políticas de maternidad son, bueno, a mí me saltó eso un poco más porque trabajando un poco en ese tema, entonces hay toda una discusión acerca de si eso beneficia o en realidad o no a las mujeres, ¿cierto? Y cuál es la probabilidad de que vuelvan realmente a trabajar mientras más largo es esa política de maternidad. Y también me preguntaba por el tema más al interior de la empresa sobre distintas políticas de remuneración. Como al parecer hay unos estudios que han hecho con experimentos donde se ve que hay una brecha de género en la forma en la cual le gusta a las personas que sean pagadas, básicamente. Entonces hay como una brecha de género ahí. Entonces a las mujeres como no les gusta ser pagadas en relativo a los otros, sino en función a su productividad, ¿cachai? Una cosa como de competencia versus seguridad también. Al menos eligen ese tipo de pago por su productividad. Y no es que sean menos productivas, en términos de resultados es equivalente, sin embargo les gusta mejor ser pagadas de otra forma. Entonces también eso por ahí se puede explorar. También el tema de modelos de role models en las empresas, de repente ahí también se puede investigar algo de eso. Entiendo, también he visto papers donde hay, por ejemplo, investigan la probabilidad de que más mujeres se ganen un proyecto de investigación, y eso difiere dependiendo de quién lidera el proyecto, o sea, quiénes deciden a quién entregar el proyecto de investigación, y también es quienes, por ejemplo, en ámbito universitario, el tema de proyección de quienes están a cargo de ciertas áreas, ¿cierto? Y cómo eso cambia también la probabilidad de elección. No sé, como de repente se pueden explorar muchas cosas y nada, quería como comentar eso nomás. Y gracias. Se me ocurre, mientras alguien si tiene alguna otra pregunta, agrego, Claudia, lo que decías respecto de lo de la información longitudinal, y corríjanme si no, Maru o Rodrigo, era lo que veníamos diciendo. Todavía como no tenemos la base, todas estas preguntas, estas cuestiones que te preguntas tú, también las tenemos nosotros, porque es como, se convirtió en una caja negra, es muy gracioso. Entonces no sabemos cuánto se va a poder hacer con la base de datos. Y por otro lado, el tema de la longitudinalidad, parece, Maru, corregime, han cambiado la forma de evaluar, digamos, de recabar información, y esta herramienta es relativamente moderna, relativamente nueva, quiero decir. Por ende, la comparabilidad se hace difícil.
Entonces eso puede ser uno de los problemas para el tema de un estudio longitudinal a través del tiempo, pero creo que sería genial contemplarlo a futuro. Y lo otro, también como un poco, no sé, como reflexionando con lo que vos decías, Claudia, cuando hicimos la propuesta pensamos muchísimo en hacer un estudio cualitativo, o no un estudio cualitativo, en ponerle un aspecto cualitativo al estudio. Pero y lo conversábamos muchísimo en el equipo, con Rodrigo, con Maru, con María también, y el tema es que eso lo entendemos como una segunda etapa, y como mucha de la información va a estar abierta, va a ser de acceso libre, pensamos que quizás lo podemos hacer el día de mañana. Sería genial poder, cuando tengamos los resultados, volver a hacer esta presentación con resultados y de ahí poder saber como futuras líneas de investigación o qué podemos hacer quali, que vos mencionabas. No sé si Maru querés agregar algo. Sí, muy interesante, Claudia, gracias por los comentarios. Sí, yo creo que ahí, digamos, tenemos como las grandes ventajas y las grandes desventajas de una metodología cuantitativa, de una base de datos tan grande. O sea, esto nos va a permitir hablar de la región latinoamericana, ver características de países, ver cómo afecta la existencia de determinada legislación, por ejemplo, en políticas empresariales más orientadas a la equidad de género, ¿no? Y ese tipo, digamos, de mirada bien macro, pero bueno, sí, al mismo tiempo, luego podemos cuantificar la cantidad de empresas que tienen algún tipo de política de remuneración, como vos decías, o licencias por maternidad más extensas o no, pero bueno, luego no tenemos la posibilidad con este instrumento de ver si efectivamente eso contribuye a mejores condiciones para las mujeres en el trabajo o no. Pero bueno, sí esperamos, como decía Mariana, que esto sea como un primer paso para luego poder también llegar a hacer proyectos cualitativos con un background y con una serie de hipótesis y de premisas más amplias. Y con respecto a la cuestión diacrónica, no sé en este cuestionario específicamente porque fue lanzado a principios de este año, con lo cual no sé cuántas veces lo han respondido empresas. Sí hay otros cuestionarios también desarrollados por B-Lab que datan ya desde 2015, donde es posible realizar este tipo de análisis a lo largo del tiempo. Pero bueno, ese tipo de cuestionarios muchas veces son contestados por empresas que quieren certificarse en este modelo de triple impacto, que quieren certificarse B, a diferencia del SDG Action Manager, que está apuntado a cualquier empresa que quiera ver cómo está en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, se asume que respondieron más empresas y empresas más diversas que no necesariamente tienen esta pregunta por transformar su modelo de negocios, sino que simplemente quieren desarrollar acciones que contribuyan con el desarrollo sostenible. Camilo, sí. Gracias, Mariana. Mira, bueno, yo soy ingeniero comercial, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de La Mayor. Y últimamente en mi literatura ha cambiado radicalmente. Fíjate que tengo 3 textos a la mano y a eso quiero apuntar con la pregunta después. Uno de ellos es La imparable marcha de los robots, que está por llegar. Lo otro es ¿qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo? Y lo otro es la revolución transhumanista de Luc Ferry. Esos son recientes. El escenario de día, no sé si está contemplado dentro de ese cuestionario, respecto a la transformación digital que están teniendo las empresas, obligadamente, si es que tuviera en el cuestionario algo que se vincule con ese propósito, ver cómo era la empresa ex ante pandemia en términos de desigualdad de género, y pandemia o durante la pandemia. Entonces, por ese lado está la inquietud, la curiosidad de si este tipo de estudios
tiene la flexibilidad suficiente como para, de alguna forma, adaptarlo a las nuevas realidades, ¿ya? Debo confesar que soy, desde hace muchos años, soy un promotor de la equidad de género, ¿ya? Eso lo he visto en la empresa, en Holten, donde he trabajado, y he promovido eso, y ha habido cambios importantes. Creo evidentemente en la confiabilidad de la mujer, quizá un poco más que la del hombre, respecto a su grado profesional y de su responsabilidad social y empresarial. Entonces, por ese lado, valga la confesión, porque, y de hecho me inscribí en este webinar para indagar qué está pasando hoy día, pero no he capturado por allí, salvo que se me haya pasado por alto, qué está sucediendo en los actuales escenarios frente a este tipo de estudios. Esa era mi pregunta. ¿Quieres contestar, Maru? Dale, si tienen igual algún aporte, Mariana, Rodrigo, también pueden sumarlo. A ver, con respecto a los datos antes o luego de la pandemia, no lo sé. Supongo que una vez que tengamos la base de datos, si existe la fecha en la que se realizó el cuestionario, tal vez nosotros podemos hacer ese recorte antes de marzo, luego de marzo, por ejemplo, y ver si eso efectivamente cambió, pero no, digamos, la herramienta se lanzó a principios de este año y, como decía, tiene como objetivo que las empresas puedan medir sus acciones en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. No ha habido en ese sentido ninguna transformación en relación con la pandemia ni con la crisis actual específicamente, sino que la herramienta se sostuvo tal cual se lanzó en enero. Eso por un lado. Con respecto a las transformaciones dentro del ámbito del trabajo vinculadas con desarrollos tecnológicos, la verdad es que no lo sé, tendría que mirarla. Yo sé que hay una serie de preguntas ligadas con el objetivo de desarrollo de empleo de calidad, donde tal vez haya algo vinculado con esto, pérdida de puestos de trabajo por incorporación de robótica, no lo sé. Pero bueno, sí, sin duda que sería también interesante. Sí, Mariana. Te agrego algo a lo que dice María Eugenia para responder un poco a Camilo. Cuando hablas de transformación digital, y para darte contexto de la propuesta, la base de datos, en la propuesta uno podía elegir analizar un objetivo del desarrollo, los 17 o combinados. Si uno, por ejemplo, hubiera combinado el 5, que es equidad de género, con el 8, que es trabajo decente, que es toda la información sobre el mundo de trabajo, muy probablemente ahí deberían haber preguntado sobre la digitalización, trabajo flexible, y eso sí se cruza. La realidad es que no recuerdo en base a las preguntas que vimos que haya mucho sobre transformación digital, pero me parece una buena pregunta a tener en cuenta, porque cuando hagamos un análisis de los datos y hagamos también implicancias para la práctica, en términos de la equidad de género, es muy importante y siempre se ha utilizado como herramienta en la flexibilidad laboral, ¿no? Que la mujer pueda estar más tiempo en la casa, que pueda tener media jornada después digamos, de la licencia maternal, que también es discutido, como en algún momento comentaba Claudia, por otras razones, porque ese tipo de alejarse del mundo del trabajo, esto prepandemia, lo que implicaba era separar más el ambiente público del privado. Lo interesante es que la pandemia lo que hizo es que a todos nos metió en el hogar. Entonces sería interesante ver cómo eso cambia y cómo también las preguntas y la autoevaluación en términos de los objetivos van a cambiar a futuro. Sí. Sí, yo creo que en esta conversación interesante, creo que uno de los principales focos de expectativa de cliente, entre comillas, para tener resultados lo antes posible son los gobiernos, ¿ya? Para que en conjunto establezcan medidas y políticas comunes, porque el problema es común en todo el mundo, ¿ya? Yo siempre pienso más principalmente en Latinoamérica que en el resto del mundo, pero de alguna forma una especie de alianza forzada, virtuosamente forzada por esta pandemia, apunta justamente a que este tipo de estudio, que también es internacional, puedan llegar a resultados que puedan ser utilizados y deban
ser utilizados en crear adecuadas políticas desde el gobierno, digamos, especialmente en temas laborales. Hoy día tenemos un nuevo género, entre comillas, que es un género híbrido, metálico, cibernético, de inteligencia artificial, que no sabemos qué grado de competencia va a tener con nosotros, con la mujer y con el hombre. Entonces, por ese lado, se dice por ahí en algunos textos que he revisado que la principal preocupación que existe en relación a esta nanotecnología, a esta nanorobótica, a esta inteligencia artificial que de alguna manera está dando la oportunidad a algunas personas a jugar a ser Dios, que no está siendo regulado, ¿ya? Y esas regulaciones necesariamente tienen que llegar desde un gobierno, desde un parlamento apoyado por ellos, ¿cierto? Pero vinculadas a estudios como los que se puedan obtener, de resultados como de los estudios que se puedan obtener de ustedes, digamos, de este tipo de proyectos. Esa es la preocupación personal respecto a mi expectativa sobre qué hacer con el resultado de este tipo de estudios y cómo prepararnos de mejor forma para que esos resultados sean acordes con los tiempos actuales y los futuros, que de alguna manera son casi ciertos en relación a esta amenaza que pareciera ser que es más temeraria de lo sospechado, que es la robotización y la automatización masiva en muchas empresas. ¿Ok? Gracias, Camilo. Rodrigo, Mariana. Sí. Sí, no, yo quiero agregar algunas par de cositas de varios temas. Sobre el tema de los datos, efectivamente nosotros no tenemos información, creemos que vamos a tener solamente información de este año, y incluso si tuviésemos más de un dato para varios meses dentro de este mismo año, por ejemplo, es poco probable que observemos muchos cambios grandes en los resultados porque, y de nuevo, no tenemos la base de datos todavía, entonces no podemos asegurarlo, pero es poco probable porque nosotros estamos observando para las empresas aquellas cosas que son de alguna forma la política de la empresa. La empresa está orientada o no hacia la equidad de género. ¿Qué tanto conoce el tema de equidad de género y cómo lo está implementando? Entonces, son de alguna forma medidas relativamente estables para las empresas dentro de un mismo año. Por supuesto que si tuviéramos información para varios años continuos, efectivamente podríamos denotar esos cambios. O si tuviésemos información pre-pandemia, post-pandemia, que probablemente no la vamos a tener, también podríamos denotar algunos de esos cambios. Entonces, eso de alguna forma, creo yo, complementa y responde a la pregunta sobre datos en más de un momento del tiempo, que probablemente no los vamos a tener, y si los tuviéramos, tampoco creemos que habría mucho cambio entre ellos. Y segundo, por el tema de ver si podemos analizar pre y post pandemia. Algo similar con lo de, algo similar con lo de la robotización, que es un tema súper interesante. Como bien decía Mariana, nosotros no nos metimos ahí por ahora, pero efectivamente es un tema que es súper interesante y efectivamente puede tener efectos dispares sobre hombres y mujeres. Puede que de alguna tenga, tal como la pandemia está teniendo efectos diferenciados sobre hombres y mujeres, y las mujeres pierden más el empleo, y no solo eso, cuando uno mira los datos de fuera del trabajo, gente que ya ni siquiera está buscando trabajo, las mujeres son mayormente quienes no están buscando trabajo. O sea, no solo están desempleadas y en búsqueda de empleo, sino que además no están buscando trabajo. Entonces, se han tocado diferencias que son importantes de analizar. Muy probablemente nosotros no vamos a tener esa información, o no la vamos a tener en un grado tal como que nos permita sacar conclusiones importantes. Solo para terminar, sobre el tema de la metodología cualitativa que también mencionamos, eso era algo que nosotros propusimos al principio, pero se nos mencionó que la idea de este proyecto era que usáramos el SDG Action Manager, que era la base de datos que ellos proveían, y el foco de ellos, de los patrocinantes, es que usemos esa información. Entonces, tuvimos que, a pesar nuestro, dejar de lado un poco esta idea de ojalá entrevistar empresarios, empresarias, compañías, etcétera. Así que esa parte también la quisiéramos hacer. Y efectivamente, bueno, ahí Mariana contestó la pregunta sobre equidad de género, cómo medimos el desarrollo de equidad de género para comparar países. Una última cosa que quiero mencionar en los datos es precisamente por lo que mencionaba Camilo, de lo que hacen los países y cómo los gobiernos reaccionan. Nosotros tenemos dos al análisis. Uno es comparar entre países. Entonces ahí nosotros vamos a poder evaluar un poquitito cómo las políticas de los gobiernos están afectando o no, y cuáles políticas están afectando o no el desarrollo de la equidad de género, la igualdad de género al interior de la países. Una primera mirada entre países, comparamos entre países.
las empresas se comportan en los distintos contextos en los que se desarrollan. Después, una segunda entrada es comparar empresas al interior de cada país. Entonces, ahí hay un poquito, si es que, por ejemplo, el tamaño de la empresa importa, si es que la industria de la empresa importa, si es que la orientación a la exportación importa, etc. Eso. Sí. Bueno, si me permiten, trataré de ser lo más breve posible porque es complejo el tema. Tiene que ver con la cultura que nos diferencia entre los países. Me ha tocado conocer algunos países en Sudamérica, hasta España solamente, y he visto y también me han comentado y lo he vivenciado en experiencias positivas y negativas, de que la cultura, si nosotros hacemos un perfil rápidamente entre Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, encontramos que tiene sentido cuando nos denominan los ingleses de Sudamérica, ¿ya? Tenemos una tendencia, en comparación al resto de Sudamérica, a que somos más serios, somos más de una palabra, ¿ya? Y la cumplimos, ¿ya? En general, respecto a otros países. Y desde ese punto de vista, en los estudios que tengo ganas de promover en la Universidad Mayor, incorporar la neurociencia para determinar los grados de veracidad y de certeza y de honestidad en las respuestas a ciertos cuestionarios. Hay varios libros muy buenos. Martin Lindström trabaja muy bien el tema de cómo un fumador de cigarrillo que se expone a publicidad tan temeraria para ahuyentar su gusto por fumar, ya ese fumador multiplicado por 2.500 y algo más, resultó que aumentaron la tendencia increíblemente en fumar más, en comprar más cigarrillos. Porque al ser humano le gusta la adrenalina, le gusta la provocación, que a mí no me va a pasar nada. Bueno, eso tiene que ver un poco con qué grado de certeza, de objetividad, las respuestas a una encuesta de este tipo puedan ser validadas. Hay ciertas técnicas que se usan en neuromarketing, como la resonancia magnética, que en base a ciertos muestreos de personas te ponen un sombrero extraño ahí, lleno de cables, y las 148 puntitos que tiene tus músculos en la cara te verifican si realmente estás diciendo sí, me gusta la Coca-Cola, no, no me gusta la Coca-Cola, y realmente en tu interior sí te gusta la Coca-Cola, ¿ya? En tu interior sí te gusta fumar, aunque digas no, yo no fumaría más, no, pero igual quieres fumar. Entonces, disculpen el grado de precisión y de la atomización del análisis, pero es re importante cuando uno descubre a través de estudios importantes cómo las estadísticas o cómo las encuestas en general han tendido a desvirtuarse, precisamente porque la gente no dice lo que realmente piensa, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, y no quiero hacer la pregunta, aunque lo voy a compartir, ¿cómo nosotros verificamos la veracidad de la respuesta cuando hacemos un estudio tan importante como este? ¿Ya? Yo sé que es un problema cacho el responder a eso, ya hay que pensar en la buena fe, pero igual es un tema técnico que forma parte de la ingeniería, de la tecnología. ¿Okay? Esa era la reflexión, para no meterlo en un lío como pregunta. Tenemos que ir cerrando porque todos tenemos que seguir, pero me parece súper interesante lo que decís, Camilo, y parte de estas charlas tiene que ver con abrir esos espacios donde se empiezan a cruzar distintas disciplinas. Es justamente lo que nos dimos cuenta como equipo que se logra y para pensar investigación en la universidad, afuera de la universidad a nivel internacional. Así que me encanta lo que mencionas, de hecho no tenemos tiempo, pero estamos pensando en utilizar Hofstede para entender las diferencias culturales de esto que decías, que cada cultura, Chile y Argentina, nos separa la montaña, pero hay diferencias que se pueden mencionar. Tengo que cerrar, les quiero agradecer muchísimo, muchísimas gracias María Eugenia por tu tiempo, Rodrigo, Claudia, Jorge, Camilo por las preguntas, por estar, por la presentación, María Eugenia. Estén, como dicen en inglés, stay tuned para ver el avance cuando tengamos la base. Y recuerden que esto es un ciclo que acaba de comenzar y tenemos una próxima charla, vamos a hacerlas cada 15 días, el 21 de octubre, así que les va a llegar un correo también para que, digamos, compartan con el resto.
Eso nomás, les dejo un buen día y muchísimas Muchas gracias. gracias. Igualmente, saludos Que a todos. tengan un buen día. Chao, Saludos Mariana. a Chao, todos. María, Chao, Eugenia. chao. Que estén muy bien. Chao. Bien, Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Éxito en el estudio. Gracias. Gracias, éxito. Hasta luego. Muchas gracias. Luego.